lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Yo soy Ivette Serna y les doy las gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa dominical. Hoy me encuentro con mis compañeros y queridísimos amigos Claudia Pérez Flores y José Luis Flores Torres. ¿Cómo están, chicos? Hola Ivette, gracias. Hola José Luis, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal, compañeras, amigas? Todo bien, gracias. Voy a comenzar este programa haciendo una remembranza era el año 2011, cuando diferentes medios de comunicación se reunieron en el Museo de Antropología e Historia para firmar un acuerdo, pactar un decálogo para la cobertura de la violencia y abonar a una situación de paz. Entre otras cosas, ellos pedían cambiar las prácticas comunicativas y no usar el lenguaje de la delincuencia para, digamos, generar un clima diferente a lo que ese 2011 se estaba viviendo con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Algunos otros medios como La Jornada, Reforma y MBS no asistieron a esta convocatoria por considerarlo un instrumento de autocensura. Entonces, con esta introducción le doy la apertura al tema de esta semana, que es la paz, ¿no? Antes de hablar de cuál es el papel de la comunicación y de los medios en este contexto, me gustaría que comenzáramos explicando un poco, acercándonos cuál sería el concepto de paz o cómo tendríamos que explicarlo o entenderlo. No sé, José Luis, si quisieras comenzar por ahí. Bueno, la paz siempre es una fuerza que entra en conflicto con la guerra y pudiera pensarse que lo deseable pudiera ser que la paz sea como el estado natural del hombre, pero tal vez sea la guerra, el estado natural del ser humano incluso. Es decir, desde el hombre primitivo, la ley de la depredación, la ley del más fuerte, la lucha por la supervivencia, siempre tenía que ver con una guerra con otras tribus o con fuerzas de la naturaleza incluso. Y a diferencia de la guerra, que digamos es este estado natural, por así decirlo, que siempre entra en competencia con la paz, la paz no, me parece que no es un estado natural, sino más bien es una convención, es decir, es algo que tendrían que construirse, es decir, es un momento en el que el ser humano estuvo convencido o hubo una voluntad para vivir juntos y no en esa paz perenne y anhelada y de tranquilidad o algo por el estilo, pero sí con la contención de la otra fuerza, que es la fuerza de la guerra, ¿no? Diría Thomas Hobbes, ¿no? Que el hombre es un depredador, ¿no? El hombre es el lobo del hombre y que justamente la ley y los pactos sociales tendrían que servir justamente, esos pactos civiles, jurídicos, tendrían que servir como para contener esa fuerza beligerante, por llamarla de alguna manera, ¿no? Entonces, y además, si vamos a la literatura más interesante no es la literatura de la paz, es la literatura de la guerra, ¿no? Empezando de los libros clásicos de la guerra, ¿no? El arte de la guerra y de ahí los clásicos griegos, ¿no? Se tienen que ver con la guerra. Hay toda una literatura, hay todo un arte relacionado con... Sí, la guerra siempre ha sido como más, puede sonar como muy raro, muy extraño, pero mucho más interesante, es mucho más citada. Y la paz, pues hay gente que no pasa de la paloma de la paz, o paz mundial como las Mises, o hay como una perspectiva como muy limitada de lo complejo que es la paz. Y
lo inviable que puede llegar a ser la paz, ¿no? Yo voy a darte algunas concesiones teóricas de lo que has visto. Por ahí podemos ver una referencia a Marx que dice que la historia justamente es la historia del conflicto, ¿no? El conflicto es el que va generando la historia. Hobbes, como tú dices, que el hombre es malo por naturaleza, y por ahí Darwin, ¿no? La supervivencia del más fuerte, siempre estando en lucha por ver quién sobrevive. Sin embargo, yo sería más, más siguiente de Rousseau y pensaría que el hombre, bueno, es bueno por naturaleza y son las estructuras los que los llevan a actuar de diferentes formas. Pero aparte de lo que yo pueda pensar, Claudia, ¿por qué sería importante la paz o por qué es tan importante en el discurso? ¿Qué hay ahí que tenemos que voltear a verla? Bueno, pues José Luis tiene mucha razón, ¿no? Regularmente la paz lo hemos visto como la ausencia de guerra, y cuando nosotros hablamos como de esta parte de la paz, solemos asociarla con estar bien a veces nuestra mirada es acotada al momento de discutir sobre la paz. Pero creo que es importante hablar sobre la paz, pero hay otros factores que tendríamos que colocar y poner en la discusión, porque hay factores como el racismo, la pobreza, incluso los desastres naturales, la falta de democracia, la violencia en sus diversas formas y manifestaciones que transgreden la parte de los derechos humanos. Y entonces ahí como que la paz no solamente es la guerra, sino que atraviesa por diferentes conflictos sociales, por así decirlos, no resueltos. Y ahí es donde tendríamos que ver dónde se genera ese conflicto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con José Luis, donde dice que el hombre siempre ha estado como en esta lucha, pero también, por otro lado, está la parte de la bondad que tú mencionabas, ¿no, Ivette? O sea, que tú prefieres ver a este hombre desde la parte bondadosa. Y en ese sentido, pues yo creo que mucho tiene que ver también cómo se ha construido justamente el concepto de la paz, ¿no? A través del tiempo. Y regularmente a veces lo vemos como desde una manera más mediática, ¿no? Y que solamente, pero que no profundizamos en lo que en realidad es lo que es la paz. Entonces, la paz tendría que ir y estar apostando por otras vías, como el respeto o la tolerancia, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se tendría que abrir la conversación y hablar desde una paz que nos lleve a una buena convivencia, ¿no? Esto que tú mencionas, Claudia, es muy importante porque ahora este ideal de la paz lo estás matizando. Es decir, lo estás trayendo a tierra y estás hablando de muchos temas que van convergiendo en este camino hacia la paz que todos queremos llegar o nos han dicho que tenemos que llegar a ese lugar. Y, pero que son muy importantes, ¿no? Temas como la justicia, temas como la equidad, temas como la discriminación, que tendríamos que estar solucionando, digamos, en el camino hacia la paz. Incluso otros factores, yo agregaría, por ejemplo, el perdón, ¿no? El perdón que parece otro ideal, pero que es quizá uno de los temas que mayor ha tenido dificultad en los procesos de paz en varios países del mundo. Un ejemplo de ellos es Sudáfrica, otro ejemplo es Colombia, por ejemplo. Entonces, José Luis, te pregunto, dijera Nietzsche, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ya que tú lo trajiste al principio del programa. ¿Será que el camino hacia la paz pues está empedrado o está lleno de montañas que no somos capaces de superar? Y no solo no somos capaces, sino que además no nos interesa o no queremos superar, como por ejemplo este tema del perdón, ¿no? Uy, hay muchísimos temas, sí. Ayer en la semana les comentaba, ¿no? Que hay gente que está en el tema del perdón y que se dedican a muchas y son incapaces de acercarse al semejante y establecer
o restablecer una relación, y te hablo a nivel personal y a nivel... Pero como ese tipo de conflictos se dan a otros niveles, también tiene que ver con la idealización de la paz. Perdón si no lo di a entender, pero la paz no es ausencia de guerra. La paz es la contención de estas fuerzas beligerantes o estas fuerzas de guerra o algo por el estilo. Siempre hay dos, por lo menos, que están en conflicto, por así decirlo. Y el uno se niega a reconocer al otro, reconocer un valor. Y tendría que ver ahí con el perdón, pues esa imposibilidad de ver al otro como un semejante, como alguien, no yo, pero que es como yo. O sea, medio complejo, ¿no? Pero desde luego no es la ausencia de conflicto y no es la ausencia de guerra. Creo que ahí estamos banalizando la paz y la estamos idealizando. Me quedo con el concepto de la calma chicha, es decir, ese concepto de los marineros, es decir, que después de una tormenta viene la calma, estás en el ojo del huracán, pero siempre está la inminencia de esa tormenta, de que regresen esas fuerzas violentísimas, que pueden arrasar, que pueden matar. Nietzsche le llama tranquilidad hostil y pone como a competir esas dos. Es decir, no hay ese estado de tranquilidad, ¿no? Es como idealizarlo, es una tranquilidad pero hostil, es esa calma chicha. Diría Kant, es la insociable sociabilidad, ¿no? Pero, a ver, entonces acá, tú estás diciendo que la paz es la contención del conflicto, ¿no? Bueno, es una idea relacionada con, digamos, el camino para, digamos, la contención de la guerra y lograr la paz, que hay varios, hay varios caminos. Pero la contención del conflicto no tendría que ver más con la idea de pacificación, que no es además paz. Se confunde mucho en estos tiempos, sobre todo en las políticas de gobierno que lanzan una política de pacificación del país. Pero bueno, un proceso de pacificación es violento, es combatir la violencia con más violencia. Aquí tenemos a México militarizado, y eso contiene, más no soluciona el conflicto. No hay, digamos, un acuerdo en el sentido político de la paz. Tú mencionabas a estos contractualistas, ¿no? No hay un acuerdo, hay una contención violenta para contener un episodio violento. Eso sería una pacificación. Y bueno, por el otro lado dices comprender al otro desde yo mismo. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador fue duramente criticado porque en su conferencia mañanera dijo que protegían a los militares, pero también teníamos que proteger a los criminales porque también son seres humanos. Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente en esta percepción, pero digamos, en la idea de la pacificación es difícil entender, ¿no? Porque en esta idea de pacificación hay vidas que parece que valen más y vidas que parece que valen menos, no basándonos, como decía Claudia en un principio, en esta condición humana, ¿no? Sino en una condición moral o en una condición legal o en una condición subjetiva que parece que nos dan derecho de juzgar o criticar al otro, ¿no? Y en este sentido, bueno, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante porque replicaron el mensaje criticándolo. Entonces, Claudia, aquí me surge otra pregunta. ¿Cuál sería entonces el papel de los medios de comunicación en este camino hacia la paz, que no a la pacificación, que parece que es por donde estarían yendo? A mí, yo creo que una vía, porque puede haber diversas opiniones también, pero una vía puede ser como esta profundidad al analizar los temas, ¿no?
Creo que también tendríamos que ser como más críticos, ¿no? Abrir como estas conversaciones también con los actores, con los que están participando y profundizar sobre estos temas. No solamente replicarlos, como bien decías, y no solamente tratarlos de manera superficial o llegar a estas banalizaciones de la paz, ¿no? La justicia, pero que van como muy por encimita, ¿no? Creo que también a veces el papel que se juega es mucho desde esta pacificación y no necesariamente desde la resolución del problema, ¿no? Y tenemos pues muchos ejemplos que pueden ser debatibles también. Mencionábamos también el de Bukele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y las maras también. Y entonces ahí es esa parte, ¿no? O sea, que es cuestionable, para muchos incluso están a favor, otros están en contra. Entonces esa parte de polarizaciones que se puede dar desde los medios de comunicación no nos ayuda tanto. Tendremos que debatir, que discutir y que profundizar también sobre esos temas, ¿no? Ver cuáles serían como la violación a los derechos humanos que se están haciendo, pero también hablar de la justicia, pero una justicia real, o sea, una justicia que realmente se aplique y una justicia que nos lleve justamente a una mejor convivencia, a una equidad y que estos conceptos que mencionaban como el perdón, pues que sean, o sea, que se analicen, ¿no? O sea, son temas, conceptos bien complejos, pero que también a veces los utilizamos de manera indiscriminada, ¿no? Entonces creo que por ahí podría ir en cuanto en la discusión. Fíjate que trajiste al tema un concepto bien interesante que es el de la justicia, porque precisamente en este concepto se centra la discusión o los desacuerdos cuando hay o hemos visto procesos de paz en este país, perdón, en el mundo. Por ejemplo, el proceso de paz que se vivió en Sudáfrica, ¿no? Donde, bueno, la idea del perdón parecía que se contraponía con la idea de la justicia que las víctimas tenían, ¿no? Incluso, bueno, por ahí la ONU prohibió que se replicara este modelo de proceso de paz porque se perdonaron o se disculparon actos muy violentos, ¿no? Muy crueles, que desde el sentido de la justicia serían imperdonables. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que tiene muchos años en un proceso de paz y que parece estar retrocediendo, parece ser que el tema de la justicia que anhelan las víctimas también se contrapone con la idea de perdón, ¿no? Entonces, bueno, sí, parecería que todos queremos la paz, pero no estamos o no nos ponemos de acuerdo en cuál sería el camino para alcanzarla, ¿no? En este sentido, José Luis, la comunicación ya no mediática, sino la comunicación interpersonal, de tierra, cara a cara, ¿cómo podría abonar en la, digamos, para ponernos de acuerdo sobre los caminos o sobre los conceptos? Y bien importante, antes, bueno, te hago una aclaración. Sí, efectivamente, no es lo mismo la paz que la pacificación, e incluso peor, el armisticio. O sea, incluso es peor, porque dejan fuerzas mucho más violentas y mucho más resentidas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero sí, es decir, esta paz perenne, esa paz como muy idealizada, es decir, no es real, sino más bien son fuerzas que van conviviendo en otros entornos. Dirían los clásicos que, por ejemplo, la política es la forma de hacer guerra en tiempos de paz, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y hablando de ese tipo de palabras que de repente se banalizan o que de repente esperamos todo de esas palabras o de esos conceptos, pero hay que tener como mucho cuidado, es justamente con el concepto diálogo, es decir, entrando pues en el tema de la comunicación para la paz, por así decirlo,
pero no a nivel mediático, es decir, la responsabilidad que pudieran tener los medios para generar un entorno menos hostil, menos violento, etcétera. Sino en el día a día, creo que lo ideal es el diálogo, pero de repente se va perdiendo la palabra, porque, bueno, tendría que ser un diálogo, pero así como la democracia con adjetivos, también tendría que ser el diálogo con adjetivos, es decir, como diría Pascuali, con un coeficiente de comunicabilidad, por llamarlo de alguna manera, es decir, si dialogamos, pero nos empezamos a violentar, o empezamos a decirnos groserías, o empezamos a inventar, miles de cosas, pues sí, básicamente puede haber como un intercambio de lo que nos han enseñado en las facultades ¿no? Intercambio de, etcétera, la bidireccionalidad, el cambio de roles. Ok, pero bueno, creo que lo importante es justamente la construcción de un diálogo, pero la construcción de un diálogo rico, es decir, de un diálogo en donde haya, desde luego, ponernos en los zapatos de la otra persona, ¿no? Una empatía. Y sobre todo, ganas de dialogar, ¿no? Así, yo creo que todo empezaría por ahí, por la intención y por las ganas de sentarnos a dialogar, a platicar, y de reconocer al no yo, pero verlo como alguien semejante ¿sí? a nosotros, a mí, que tiene pasiones, sensaciones, sentimientos, necesidades, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí iría en esa parte como del diálogo, pero con este tipo de ingredientes que me parece que podría ser importante para ir construyendo acuerdos y para ir viendo, ¿no? La otra parte, la otra realidad, el otro frente, por así decirlo, ¿no? Hablas de comunicación para la paz, pero mientras hablabas de ello, incluso yo pensaba que es mucho más socorrido la comunicación para la guerra, ¿no? Hay que recordar que Goebbels, asesor de comunicación de Hitler, se ha convertido en el paladín de la comunicación, digamos, política, y él generó estos 11 principios de la comunicación que además se siguen, se practican y parece que todos los gobiernos democráticos están en contra de Hitler, pero en su oficina de comunicación social todos tienen este manual de cómo, sí, de cómo manipular a las masas de Goebbels, ¿no? Entonces, precisamente estamos como en esta doble moral en el que Exacto. todos queremos llegar a la paz, pero ninguno estamos dispuestos a ceder en nuestros intereses, en nuestros privilegios, en nuestras, digamos, intenciones de dominar al otro, ¿no? Entonces, Clau, yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuál sería el sujeto ideal para la paz? Sí, es una pregunta complicada, bastante, pero bueno, yo creo que el sujeto ideal para la paz, yo creo que es un sujeto que atienda a la diversidad, ¿no? Que no vulnere la dignidad de las personas, un sujeto que respete, ¿no? Que sea respetuoso, que sea tolerante, que tenga empatía y que también tenga como esta disponibilidad de colaboración para un bien común. Creo que por ahí tendría que ser este sujeto y también pues participativo, ¿no? En las decisiones también que le atañen dentro de su comunidad. Creo que eso sería como un ideal, ¿no? Porque pues sabemos que es complejo, pero pues sí, yo creo que también si nosotros queremos vivir en un ambiente de paz, ¿no? Volviendo a esta palabra tan trivial, pues tendríamos que pues tener esa capacidad de resolver conflictos, de aceptar la diversidad que ya mencionaba, ¿no?
Y bueno, pues sería como un camino, un posible camino para, pues para pues una convivencia más sana. Y también no nada más para la convivencia sana, sino para la resolución de problemas, ¿no? Porque recordemos que justamente somos tan diversos que se generan estos conflictos. O sea, la paz no tiene nada que ver con que todo sea pacífico, ni mucho menos, sino que al contrario, ¿no? El conflicto es la parte natural de la convivencia entre las personas y entre los grupos. Y entonces, desde ahí, ¿cómo en esa convivencia podríamos alcanzar algunos acuerdos que nos hagan ir caminando hacia cosas positivas o de bien común? Entonces, creo que son algunas de las características, ¿no? Que, como decía José Luis, ¿no? Este diálogo, pero diálogo constructivo, ¿no? Diálogo que realmente nos pueda llevar a una posible transformación también. Y la cooperación, ¿no? Y ahí creo que la parte, Bourdieu hablaba mucho de capital social, ¿no? Y creo que eso sería también una vía que podríamos explorar para la interacción entre las personas. Me gusta mucho esto que dijiste de el otro que me conflictúa y Bueno, entonces dijera Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? En superar este conflicto. Ya casi se nos acaba el programa, pero me gustaría abordar así muy rápidamente otro aspecto de la paz. Ya lo planteamos aquí como un concepto político, como un concepto filosófico, como un concepto comunicativo, pero creo que la paz también se ha convertido en un producto de la mercadotecnia y además en un producto económico. Digo, la economía de Estados Unidos se sostiene en la guerra, ¿no? En la industria armamentista. Ahora la guerra contra Rusia, pues no es más que un pretexto para la reactivación económica de Estados Unidos. Entonces, José Luis, antes de irnos, ¿cómo podemos entender a la paz como producto de mercado? Es una realidad, de alguna manera, y hay toda una industria, desde luego, de la guerra, pero también podrá haber una industria de la paz, el We Are the World, el, la paz mundial, la paloma de la paz, el símbolo de la paz, el amor y paz de los hippies, que bueno, redituado, pues, y pero tiene razón, es decir, una de esas tácticas macabras, pues no sé si sea de Goebbels, pero para la contención, pues, de esos conflictos internos es aventarte una guerra externa, es decir, aventarte un enemigo fuera para lograr la paz, o la pacificación interna y que se hagan las fuerzas nacionalistas, etcétera. Y ahí hay toda una derrama económica. Si ponemos atención, por ejemplo, hablando de la industria de la guerra, muchos de los satisfactores que tenemos hoy en día y de los cuales gozamos, pues son producto de la tecnología que salió de la guerra o que se implementó, empezando por esto que estamos utilizando ahorita. Internet es tecnología de guerra comercializada, la comida enlatada o la comida que se puede almacenar, etcétera. El auto del pueblo, diría Hitler, Volkswagen, ya no digamos el ferrocarril que pudo mover ejércitos en la guerra civil norteamericana y el telégrafo, que no se puede entender la guerra civil norteamericana sin el uso del abuelito del WhatsApp, ¿no? Que es el telégrafo, justamente, ¿no? Y gana la guerra justamente porque el norte tiene toda una infraestructura tecnológica tendido de cables telegráficos que le permiten, pues, tener información al minuto y al momento. Entonces, es un cuento inacabable, que no, pues no podremos acabar aquí platicando justamente toda la industria, pues, de la guerra. Y decía hace ratito que reditúa más la guerra que la paz. Es decir,
La paz, desde luego, es un producto que de repente se comercializa, se vende, pero también la guerra también es otro producto, ¿no? Que, repito, mucha de la tecnología que ahora gozamos, pues tiene que ver pues con la tecnología que se aplicó a la guerra y que después pues ya se usó para la vida cotidiana, desde luego. Mira nada más cómo nos ha marcado Hitler nuestro corazón y nuestra vida. Exacto. Cómo nos ha marcado la guerra, ¿no? Sí. Nos hace más cómoda la vida, incluso es una paradoja. Entonces, Clau, me gustaría cerrar este programa hablando de paradojas, preguntándote si tú crees que la paz realmente es posible o lo dejamos ahí como un ideal o como una justificación. Yo diría que no lo tendríamos que ver como ideal, sino como una necesidad, ¿no? De estar en armonía y de una convivencia, o sea, es necesaria, pero sí como desde otra mirada, ¿no? Desde una mirada tal vez más de día a día, porque al final así podríamos construir de manera también un poco idealizada, pues mejores relaciones, ¿no? Que nos lleven realmente a transitar desde pues una interacción más llevadera, ¿no? Porque de por sí los temas con los que estamos ya viviendo son complejos y todavía si nosotros no somos empáticos, tolerantes, no somos respetuosos con el otro, etcétera, no lo practicamos de manera individual y colectiva, pues como que se vuelve más pesado. Entonces yo creo que debería, ¿no? O sea, la paz sí debería ser como debería seguir siendo un camino al que le tendríamos que seguir apostando, pero desde desde otras formas de convivencia más cordiales, ¿no? Entonces con eso yo creo que cerraría y que pues la parte que mencionaban ahorita del amor y la paz, pues que realmente se traduzca, ¿no? Que no se quede nada más en la forma simbólica, ¿no? De la mano o de la paloma, ¿no? Sino que realmente se traduzca y que beneficie y que sea como para bien común. Con eso yo cerraría. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, muchas gracias, José Luis, por este tiempo y por la riqueza de sus palabras. Y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen cada semana. Les invitamos a interactuar en nuestras redes sociodigitales, Comunicación para el Bienestar, y en nuestra página web, donde todos los días estamos publicando contenido inédito y además gratuito. Quizá también en camino a la paz. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Chao.